a una nueva intervención. Se trata de la asambleísta Esther Cuesta, por Alianza País. La Ley Orgánica de Movilidad Humana se socializó con los migrantes y con toda la ciudadanía, como ya lo expresó mi compañero asambleísta Esteban Melo. Hoy hemos sido convocados a esta asamblea para debatir y espero aprobar por unanimidad el memorando de entendimiento entre Ecuador y México, como fue la moción de mi compañero asambleísta Mauricio Zambrano. Como vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, comisión que debatió este instrumento internacional en varias sesiones en las cuales escuchamos y dialogamos con atención a varios representantes de distintos sectores e instituciones involucradas, puedo afirmar que este instrumento garantizará la cooperación bilateral para el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de personas en movilidad humana y, por lo tanto, permitirá el retorno de nuestros hermanos migrantes en mejores condiciones y de manera más ágil y segura. Como migrante, siendo muy joven en la década de los 90, crucé fronteras nacionales en circunstancias extremadamente vulnerables y riesgosas. Pues en ese viejo país no habían oportunidades para jóvenes como yo, que no eran parte de las élites ni de las pseudo-aristocracias políticas, sociales y económicas del país. Pues vengo de un hogar de maestros, no de los que andaban en las politiquerías de la UNE. Mis padres madrugaban todos los días para ir a enseñar y aprender de sus alumnos, para ganarse un salario de manera digna y honesta. Esa es mi escuela. Y solo el gobierno de la Revolución Ciudadana y el liderazgo del expresidente Rafael Correa Delgado me motivaron e inspiraron como a millones de ciudadanos de todos los rincones del país y fuera de sus fronteras, a sentirnos parte de esta nueva patria, a regresar a nuestro país de origen, del cual nos habían expulsado y excluido sistemáticamente del desarrollo del país. Y el mismo que hoy podemos aportar desde nuestra experiencia como migrantes, profesionales y coherentes, primero con nosotros mismos, y segundo, con los ciudadanos que nos eligieron por mandato popular. Y no nos van a desmoralizar unos cuantos corruptos que se aprovecharon de la confianza brindada por nuestras autoridades y nuestros mandantes. Hoy, como representante de migrantes y como mujer que emigró muy joven a los Estados Unidos y vivió en carne propia la vulnerabilidad que continúan viviendo nuestros compatriotas en el peligroso tránsito hacia Estados Unidos, sé lo necesario que es contar con un instrumento de esa naturaleza. La importancia de este memorándum de entendimiento entre Ecuador y México radica en que con su aprobación por parte de este Pleno, el retorno a nuestro país de compatriotas que se encuentren en México en situación irregular se realizará con claros mecanismos de cooperación entre ambos países y de manera mucho más expedita. Este instrumento internacional agilizará los procesos de notificación consular, identificación, emisión de documentos de viaje y traslado desde México de nuestros compatriotas hasta su ciudad de origen y en irrestricto respeto de los derechos humanos. Además, este memorándum establece un mecanismo de evaluación muy importante, la conformación de un grupo de trabajo compuesto por instituciones involucradas en procesos migratorios y consulares de ambos países, a fin de analizar de manera integral, dar seguimiento y eventualmente, de considerarse pertinente, realizar modificaciones a este instrumento. Es decir, que a medida que se vaya aplicando este memorándum, se podrán identificar procesos y procedimientos que permitan mejorar la cooperación bilateral en temas migratorios y consulares y que se podrían incorporar al instrumento de manera consensuada. Quisiera destacar el importante trabajo que ha venido realizando la Organización Internacional para las Migraciones en nuestro país y en los distintos países de destino migratorio de nuestros compatriotas, coordinando acciones y proyectos con el Estado ecuatoriano en la protección y asistencia de nuestros compatriotas en movilidad humana. Para la OIM y para el Ecuador, el retorno voluntario asistido busca que los migrantes que no pueden o no desean permanecer en sus países de acogida y desean retornar voluntariamente a sus países de origen, lo hagan en condiciones humanas, de manera segura y ordenada. Es así que este memorándum de entendimiento establece un mecanismo de cooperación entre Ecuador y México para garantizar el retorno asistido de personas que se encuentren en situación migratoria irregular.
Debemos considerar que en la región México es el país de tránsito más expuesto a flujos migratorios irregulares. Solo para tener una idea, en el 2013, por el corredor que atraviesa México hacia Estados Unidos, pasaron más de 12 millones de migrantes al año, es decir, el 6% mundial, según el informe de las migraciones en el mundo de la OIM. Las personas que atraviesan el corredor México-Estados Unidos provienen principalmente de Centroamérica, pero también de naciones suramericanas como Ecuador. El Instituto Nacional de Migración de México determina que el mayor número de población extranjera indocumentada de vuelta entre el 2001 y el 2015 se presentó en el año 2005, con más de 232.000 personas. Y el menor número de retornos se presentó en el 2011 con más de 61.000 personas. Un dato a considerarse, debido a la tensión multidimensional que implica, es el número de devoluciones de niñas, niños y adolescentes que intentaron migrar por México hacia Estados Unidos. En el 2015, 28.017 niñas, niños y adolescentes intentaron cruzar la frontera México-Estados Unidos de manera irregular y fueron devueltos por medio de retorno asistido. Según los informes anuales sobre migración de 2013, 2014 y 2015 de la Secretaría de Gobernación de México, fueron detenidos tratando de cruzar México hacia Estados Unidos alrededor de 74 suramericanos menores de 18 años, de los cuales 73 eran ecuatorianos, es decir, hablamos de un 98%. De ellos, el 45% viajaban solos, es decir, no acompañados, y en su mayoría para reencontrarse con sus padres. Aquí quisiera recordar un trágico antecedente de este memorándum de entendimiento, que le costó la vida a la niña ecuatoriana Jocelyn Noemí Álvarez Quillay, quien salió el 4 de febrero del 2014 de su casa en la provincia del Cañar, donde vivía con su abuelita, para reencontrarse con sus padres. Migrantes en situación irregular que residían en la ciudad de Nueva York. Jocelyn murió 35 días después de salir del Ecuador. ¿Quién sabe qué vivió Jocelyn en esos largos 35 días, junto a coyoteros y traficantes de seres humanos que, aprovechándose de la desesperación de las personas, se lucran, estafan y ponen en riesgo la integridad y la vida misma de seres humanos? Jocelyn murió ahorcada en una casa hogar de Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Y los que hemos vivido y estudiado los procesos migratorios conocemos lo que simboliza la ciudad de Juárez para migrantes, especialmente para mujeres. El gobierno ecuatoriano acompañó a la familia de Jocelyn en esta dura situación en la defensa legal que se realizó en México. Y antes de la Revolución Ciudadana jamás se había dado esa atención prioritaria a nosotros los migrantes. Y eso es innegable e indiscutible, compañeros asambleístas. Sin embargo, la vida de Jocelyn no se pudo recuperar. Es así que este memorándum de entendimiento permitirá evitar que casos como el de Jocelyn se repitan, pues la vida de un migrante no es desechable. Y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, conforme a nuestra Constitución, prevalece en toda política pública y acción por parte del Estado. Según cifras del Ministerio de Interior de nuestro país, desde el año 2010 se ha registrado 2.388 personas ecuatorianas que han sido retornadas de México, de las cuales 497 fueron retornadas en el 2015. Mientras que en ese mismo año, únicamente 16 ciudadanos mexicanos fueron devueltos a México desde Ecuador. Como vemos, este instrumento internacional promoverá el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de más compatriotas que de ciudadanos mexicanos, por una simple cuestión geográfica. La migración irregular no es un problema solo del Ecuador, sino del mundo y de nuestra región, la más desigual del planeta. Un minuto, por favor, señora asambleísta. Gracias. Mientras continúen los grandes conflictos sociales y económicos en nuestros pueblos y las enormes asimetrías geopolíticas en el sistema mundo. Conforme las inequidades sociales y la migración irregular se incrementen, continuará también la necesidad de contar con mecanismos eficaces intergubernamentales que protejan los derechos de las personas en movilidad humana y de manera especial a grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes. Es así que este memorándum de entendimiento busca proteger a los ecuatorianos en situación de movilidad humana que se encuentren en México, poniendo especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes que migran en situación irregular y bajo circunstancias riesgosas
cosas, ratificando el interés superior de niños, niñas y adolescentes conforme a nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Por lo expuesto, colegas legisladores, es necesario que el Ecuador cuente con este memorándum de entendimiento que permitirá el retorno asistido, ordenado y seguro de nuestros compatriotas que se encuentran en situación migratoria irregular y puedan ser bienvenidos a su casa, el Ecuador, y recomenzar una nueva vida con mayores oportunidades junto a sus familias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor